¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy pero que muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, antes que todo, ya saben que el día de hoy, aunque yo lo estoy grabando un día antes, llegará como mutante semanal lo que es el Cabloide en su versión de oro por 2800 de oro. Entonces, hoy vamos a hacer un breve repaso, pero más que todo, aquí como lo están viendo, vamos a jugar en el PvP con Cabloide, este mutante doble cyber que tiene la habilidad de respuesta. Su principal característica ahora mismo es que es el segundo mutante con más vida del videojuego. Obviamente solamente lo supera lo que es la Dama del Crepúsculo, que tiene 200 puntos más de vida, casi 300, pero el Cabloide es el segundo mutante con más vida, con esos 6800 de vida. Una locura total. Tiene un daño aceptable, es cierto que le hace falta daño, pero si tuviera más daño estuviera roto lo de su habilidad de respuesta y su velocidad no es nada mala. Así que chicos, hoy vamos a comprobar si Cabloide vale la pena. Desde mi punto de vista lo recomiendo, o sea, es muy buen mutante. Lo que pasa es que el meta actual de veloces no lo ayuda a nada, pero aún así puede servir pues como mutante de respuesta. Obviamente yo lo tengo equipado así, pero también se le puede equipar este de fortalecimiento por uno de respuesta. Ya si ustedes quieren ver que juegue con Cabloide de respuesta, pues dejen ese poderoso like, amigos. Si llegamos a 500 likes, pues podemos traer el video jugando con Cabloide de respuesta. Así que, ok, pasemos a los combates directamente. Y ok, este rival full sable. Triple nos caería un poco mal, pero lo más probable es que tenga cenas, creo yo. Así que creo que si vamos así. Uy, se me saca Aratomis. Ok, trae cenas. Bueno, lo estimaba, porque en este Evo desde hace bastantes meses no se pone lo que es el triple Aratomis, porque pues ya es un mutante enfrente de Azimuth. Bueno, todos los mutantes enfrente de Azimuth tienen muy mala suerte. Entonces, aquí Cabloide con el orbe de respuesta se hubiera bajado a las cenas de un golpe, tal vez. Pero bueno, aquí viene Cabloide doble fortalecido. Y bueno, sí se nota de verdad que el daño individual está bien, el múltiple está más o menos. Es cierto que debería de tener mucho más daño múltiple para lo demás. Pero bueno, supongo que es por la gran vida que tiene. Es obvio. Como he dicho, es el segundo mutante con más vida del videojuego, así que meterle un orbe de vida siempre va a ser bien. O sea, bueno, nos llevamos 10 puntos con ese rival. Ok, ya nos sale el primer rival con diferencia de Evo bastante poderosa. El rival tiene un Cyber, un Galáctico, un Necro, un Mítico y 2 Sables. Ok, esto no es nada bueno, entonces yo creo que iré así. Llevaré Colmillo Rabioso porque es el mejor veloz para tanquear para testear mutantes. Y ok, necesito llevarme tal vez un sable que me asegure la cosita, tal vez el heredero de absorción, aunque no lo quiero hacer protagonista, pero el rival nos saca 600 niveles de diferencia, así que tampoco es que tenemos que subestimarlo al 1000% y... Zeus con diferencia de Evo nos hace demasiado counter, así que directamente me voy a llevar al Zeus. Obviamente la partida estaría ganada llevándome más bien al Spin Fury, pero es Cabloide el que queremos probar, así que nos llevamos al que counteré a nuestro mutantito. Ok, el Spin Fury va a atacar al heredero, creo, ¿no? Bueno, podía atacar a cualquiera de los dos. Ok, da igual en realidad a quién ataquemos porque tenemos que esperar el turno de Cabloide o el turno del heredero para poder hacer algo. Madre mía, lo que pega la pesadilla de múltiple, lo que hace la diferencia de Evo. ¿Tata? Ok, ahora la pesadilla va a pegarle individual al Cabloide. No, puede ser múltiple en realidad, pero... 116.000, locura total. Y ok, pegamos 170 porque nos debilitaron 53. El Spin Fury tiene 200.000 de vida contando el escudo. Uy, malas noticias, ¿no? Malas noticias. Ok, toca hacerle individual a la pesadilla. La respuesta ha hecho lo suyo, pero Spin Fury con diferencia de Evo, imposible de tumbar. Imposible.
Dirán, Manu, ¿qué acabas de hacer? Tranquilos, chicos, solamente quiero que vuelva a atacar el cabloide, no es que me equivoqué. Lo hice a propósito, aunque igual casi me lo bajo, poco se habla, es que el heredero de absorción vaya locura. Y pues rematamos con cabloide, ¡pac! Un fortalecido. Bien, bien, ahí como ven el cabloide no está mal, lo que pasa es que en ataque no funciona muy bien o sea, no funciona tan bien que sea el mutante con más vida y tenga respuesta, no lo ayuda mucho. A no ser que te hagas 3 de ellos de respuesta y depende del combo del rival, puedes hacer cositas. En realidad sí puedes. Rival interesante, adivinen. Vaya counter le hacen al cabloide aquí. Uy, aquí estaría bueno. ¿Qué tiene? Pues Zeus, Elidron y... ¡Ay! El Asimot. Oh, madre mía, eso es horrible. Eso es horrible. Ok, deberíamos de ganar el combate si vamos así. Bueno, en realidad si vamos así es... bueno, voy. Sin miedo al éxito, chicos, sin miedo al éxito. A ver, ¿dejamos con vida al cabloide? Digo, perdón, ¿al Zeus o al Asimot? Es que el Asimot tiene un orbe de escudo y con diferencia de Evo eso es una pesadilla. Ok, me voy a llevar el Zeus. A lo mejor esta es la peor decisión posible. Oh no, ya sé. Ya sé, me voy a llevar el Asimot y vamos a ver qué tan efectivo es el cabloide contra el Elidron. Porque claro, uno siempre quiere ver eso en este meta de ¿qué hace contra el Elidron? El Elidron por alguna manera casi siempre hace múltiple. Madre mía lo que le ha pegado. Y recibe apenas 27.000 de respuesta. 27.000. Creo que si le pongo un orbe de respuesta al cabloide, creo que su respuesta llega a 40.000. O 50.000. No, creo que 40.000. Pero ok, por fin el Elidron hace individual. Y perfecto. En realidad le aguanta 2 golpes sin problema al Elidron. Así que si en verdad quieren usar el cabloide en este meta, en este mismo meta, pues lo recomendable es que tenga 1 de respuesta. Yo porque pues desde que lo usé por última vez no le he cambiado los orbes. Pero está funcionando bien el cabloide, obviamente con su estrategia y todo eso. Y me dio 10 puntos, me dio 10, entonces lo cambio. Y ok, rival diferente. Tenemos el mismo Evo, así que dudo que me dé puntos, pero quiero probar el cabloide. Ok, 2 galácticos, 2 sables, pesadilla. ¿Se imagina que tenga doble Zeus? Nah, no creo. No creo. No creo. Sí, yo creo que sí tiene doble Zeus. O sea, lo recuerdo de algún lado y me estás troleando. Me estás troleando que sí tiene doble Zeus. Ok. Individual por acá. Hace múltiple su pesadilla. Ay, se laguea el videojuego. Ok, hace múltiple la pesadilla. Nuestra pesadilla se lleva un Zeus. Dirán, Manu, ¿qué estás haciendo? Podías hacer una mejor estrategia. Sí, chicos, pero tranquilitos. Tranquilitos. La estrategia ahora es testear cómo le va contra Zeus. Pero me voy a llevar el Zeus que tiene level 6 de ataque porque tampoco quiero que me pegue el más fuerte. Pero ok. Se tanquea pesadilla. Criticardo. Atacamos a la pesadilla. Ok, estamos bien. El Zeus va a atacar el cabloide porque puede aguantar la primera respuesta. Ese es el problema. Es que claro, Zeus te hace counter, bro. Zeus te hace counter de aquí a Pekín. Así que ok, individual por aquí. Ya podemos atacar el Zeus. Wow, es que en verdad va bien. Como que cabloide con colmillo rabioso ni tan mal. Y ok, ya estamos doble fortalecido. Un poquito debilitados, pero... ya tenemos el múltiple doble fortalecido y le hemos quitado un poquito de vida al Zeus. Así que, perfecto. El problema del cabloide está bien en velocidad, está bien en vida, sino que le falta daño y le falta respuesta. Pero claro, no puedes potenciar una de esas dos porque pues se vuelve un poco roto, ¿no? Imagínate que le bufeen la respuesta. Number, el segundo mutante con más vida, con más respuesta, te rompe el videojuego. Te lo rompe. Así que ok. Último rival, bueno, no sé cuánto tiempo llevamos, pero... buah, es que la defensa es la misma de veloces. Ok, Zeus, Spin Fury, Asimot. Creo que tiene eso, Zeus, Spin Fury, Asimot. Cabloide no va mal aquí en realidad. No va nada mal.
Colmillo rabioso no va mal, pero tampoco quiero aburrirlos llevando puro colmillo rabioso. Tampoco quiero aburrirlos. Ah, no era Simod, sino Triad. Ok, el videojuego se está lagueando bastante. Y bueno, no es mal match. Obviamente era preferible traerse un triple asteroide gestal. O triple el hidrón, pero ok, nos bajamos el Zeus. Creo que su defensa era para combatir el hidrón. Ok, wow, se lo bajó el spin. Ok, en realidad Cabloide la pasa un poquito mal contra Triad. Si el Triad está armado correctamente, porque el Triad se echa unos escudazos muy potentes. Y Cabloide, claro, tiene daño, pero le hace falta. Entonces, bueno, escudo potente, No va muy bien, no va muy bien. Ahí como ven, El original aquí perfectamente. Nos podemos bajar al Spin Fury. Nos curamos todito, grande el original. Buff, lo que se cura. Y Cabloide individual. Oh, le da el daño, muy bien, sin necesidad de etiqueta. Bueno, era la etiqueta del compa Ariel. Yo creo que aún así nos da para un combate más. Y bueno, hay 10 puntos, qué robo, bro. Miren, me superan por 200 niveles y aún así, bueno. Si quieren me dan una patadita. Ya este rival es imposible de ganar. Pero ok, para trolear un poquito vamos a atacar a este rival. Pero con Cabloide. Creo que es trolear. Nah, mucho Evo. La respuesta nos va a permabanear la respuesta. Y tiene Bug Mauricio Urgan. Ok. Wow. Ok, no los tiene de respuesta, pero 1.200.000 de vida. Imposible, ¿no? 200, 400, 600. Buah, me voy a quedar corto de daño. Necesito un crítico. ¿Puedo ganarlo? No puedo ganarlo. En realidad no puedo. Pero necesito un crítico. Si quiero tener fe, necesito un crítico. Bro, 140.000 de respuesta en menos 25. ¡Qué mentira! Ey, porfa, el crítico si cae lo más temprano posible, yo feliz. No me va a salir el crítico, ¿verdad? Ok. No importa, pero el daño me da. Pero el crítico lo ideal es que fuera antes, más que todo para que este Asimov de abajo aguantara. Ok, ¿cuál es el Bug Maurice más peligroso para meterle etiqueta? Bueno, en realidad hay que verlos en los números. El del centro, que creo que es el más peligroso. Sí, el del centro. Entonces, individual, para que el Cabloide no lleve tanta respuesta y aguante. Pero para ganarlo, está medio imposible. Y porque claro, un múltiple, creo que un múltiple se va a bajar los dos Asimov. Crítico, porfa, crítico. Lo necesito. ¡Poc! ¡No! Bueno, hemos perdido. O sea, el múltiple se va a bajar los dos Asimov. ¡No! ¡También se llevó al Cabloide! ¡No puede ser! ¡Ja! Madre mía, 370.000 de múltiple nos ha borrado del planeta ese Bug Maurice. Vaya combate, me ha gustado bastante. Así que bueno, chicos, dejaré el video hasta por aquí. Sinceramente, el Cabloide no está nada mal. En realidad diría que es un mutante bastante infravalorado, pero es verdad que con el meta de Veloces, un Asimov combinado con el Hidrón, combinado con Zeus, vale Scotchy en un 2x3. Y bueno, la recomendación en realidad sería con uno de respuesta. Así que ya saben, chicos, si llegamos a esos 500 likes, los probamos con un orbe de respuesta. A ver qué tal va. Pero de resto, pues, apoyen el contenido. Muchas gracias por el apoyo. No olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse los siguientes videos. Y sin más nada que decir, pues vamos rapidito a los saludos. Y le enviamos un enorme saludo al primero de los comentarios de un video anterior, y es para el poderoso miembro del canal, Brian Guillem. Super saludo que se lleva el máster de Cristian Pro, miembro del canal Estrellita de Oro. Para ti, que no se me olvida, super saludo para tu tío favorito, nuevo miembro del canal. Saludos para el máster de Gabriel Núñez, para ti por su pollo. Fantro GM, saluditos bro, moderador del canal, miembro estrella de oro también. Mega super saludo para el nuevo miembro del canal, Abel Ferreira, también otro nuevo miembro del canal. Saludos para la
Máquina de Víctor 593. Y por último, pero no el menos importante, mega super poderoso saludo para el amigo Alexander Borrome. Así que chicos, de verdad espero les haya gustado el video, que se hayan entretenido, que es lo principal. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Doing me, and do your job. Bird is the name, the baller did the chain. Tono for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga niggas up. Ride with the mob, suck a nigga niggas up. Ride with the mob, suck a nigga niggas up. Hey yo, I'm the X-Nine, why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leave.